Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos los estudiantes del Seminario de Investigación Contable de la Corporación Universitaria Uniremington. Hoy sábado nos encontramos en la séptima aula extendida de 8. Venimos en un proceso metodológico, pedagógico, donde hemos aprendido desde las exposiciones temáticas que ustedes realizaron en la unidad 1 hasta la realización del marco lógico con los árboles de problemas y los árboles de objetivos que nos han enseñado cómo se puede llegar a la formulación de un anteproyecto, de un texto escrito que tenga o comporte las características de de un texto escrito tipo informe o tipo investigación, o sea, que tenga una presentación, un planteamiento del problema, unos antecedentes, una pregunta, un objetivo general, unos objetivos específicos, una justificación, y estos son los criterios que todos los trabajos escritos tipo proyecto de investigación o proyecto de intervención social deben tener. Entonces yo creo que la realización de los árboles de problemas yo creo que ustedes aprendieron mucho y nos dejó mucho. Los árboles de problemas no son una técnica de trabajo que se narre en el módulo. En el módulo narran todo, por ejemplo, allí dicen cómo es el marco teórico, allí dicen cómo es el planteamiento del problema, pero no dicen cómo sacarlo, cómo se hace. Y eso era lo que yo quería que ustedes vieran de la investigación, que la investigación contable no es algo difícil, hay unas técnicas, unas metodologías de trabajo, y lo que tienen que aprender uno es a trabajar metodológicamente dentro de esas técnicas. Por ejemplo, que ustedes perfectamente aprendan a presentar un objetivo general y unos específicos sin necesidad de sacarlos, como yo les he dicho, que uno, y me perdonan la expresión vulgar, a la guachapanda, vamos sacando los objetivos, vamos diseñando sin un marco lógico que nos enseñe a entender las causas de donde salen originalmente esas soluciones y los efectos o consecuencias negativas. Cuando uno hace, yo les he dicho eso, cuando uno hace relación de causas y efectos en un problema, está haciendo ciencia. Eso es ciencia. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario frente a todo lo que venimos nosotros hablando? ¿Alguna duda o alguna sugerencia? ¿Se escucha bien? ¿No tengo problemas de red? No, profe, ninguna vez sí se escucha muy bien. Es que yo creo que mejoró. El cambio de vivienda me trajo ese beneficio. Aquí sí tengo mejor red. Yo vivía en una finca en Guacarí y allá pues lograba sacar mis clases adelante, pero aquí sí no vamos a tener ese problema que teníamos, que a veces se nos ralentizaba la comunicación. Ay, profe, ¿usted vivía en Guacarí? Sí, éramos Yo vecinos. soy de allá. Pero usted vivía allá. No, viajo a ver a mi mamá. Desde diciembre me vine a vivir acá, a Pereira. Ah, ¿cómo así? Yo estaba viviendo en el kilómetro 9, en el Triángulo. ¿En dónde es que no se escuchó bien? En el Triángulo, en el kilómetro 9. Ah, ya. Y pues yo les comparto a ustedes porque ustedes son estudiantes míos, todos me conocen, Ana María me conoce, Alexandra, Daniela Leguízamo, Norli y Joana me conocen. Yo les quiero contar, yo no me aguanto. Yo me gané una beca doctoral para estudiar en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la UNAM, y pues ya estoy dictándoles clases desde Ciudad de México. Uy, profe, felicitaciones. Profe, felicitaciones, súper. Felicitaciones. No. Sí, Se lo tenía bien guardado. Yo ya sí, estaba pues, virtual. Hubiese avisado para haberle hecho la Sí, yo también despedida vi la siquiera. no, eso fue muy a la carrera, me tuvieron que sacar por un vuelo humanitario ayer, fue muy traumática, me tocó dejar mis cosas, fue muy difícil, casi que no salgo, y las clases comienzan el lunes, casi que pierdo la oportunidad, entonces yo no alcancé a despedirme de nadie, no alcancé, en la universidad me dieron autorización para seguir orientando las clases así, pero yo no alcancé a despedirme de nadie, nada,
ni contar tampoco, porque pues todo fue muy rápido. Yo les cuento pues porque ustedes me conocen y yo sé que ustedes se alegran con sinceridad y pues conocen mi proceso académico y saben que a mí me gusta el mundo académico y que yo estoy en un proceso de continuar mi formación y profesionalización. Entonces, pues sí, estoy muy alegre, comienzo clases el lunes y voy a tratar, va a ser muy difícil para mí porque es dar las clases y recibir las clases a la vez. Entonces ustedes tienen un profesor estudiante. Felicitaciones, profe. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, entonces ya les conté el chisme. Gracias, Marta Doris. Vamos a ver entonces con cuántos estamos y vamos a darle desarrollo a nuestra sesión. Hoy Joana Cano. Presente, profe. Yurani Duque. Presente, profe. Henry Guisado. Henry, por ahí está Henry, yo lo vi. Alexandra Incapié. Presente, profe. Daniela Leguízamo. Presente, profe. Marta Doris Muñoz. Buenas tardes. Ana María Posada. Presente, aquí estoy. Clara Isabel Ramírez. Ahí llegó. David Gildardo Rivera. Presente, profe, buena tarde. Muy buenas tardes. Diana Marcela Ruiz. Presente, profe. Paola Andrea Silva. Dora Velázquez. Marisol Zuluaga. Presente, profesor. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos en la séptima aula extendida de 8. O sea, estamos, dentro de 8 días terminamos. Dentro de 8 días terminan nuestras aulas extendidas. Yo pienso que ustedes en este proceso ya saben si aprendieron o no. O sea, si no aprendimos en este momento, ya no aprendimos. Y yo creo que, sinceramente, pues, sin formalismos, yo creo que ustedes aprendieron mucho. Yo creo que en las exposiciones de la unidad 1, en cada exposición que a ustedes les tocó realizar, en el Canva o en el Genially, ustedes tuvieron la oportunidad y aprendieron esos conceptos de la unidad 1. Y con el árbol de problemas yo creo que ustedes a partir de ahí ya entendieron muchas cosas, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y ustedes saben que falta el trabajo final, que sería para dentro de 8 días. El trabajo final está aquí en el tablero. La octava sesión está ya el link para que ustedes puedan subir su trabajo escrito final con base en el aplicativo de trabajo de grado, los puntos 1, 2 y 3, que fue lo que estuvimos hablando hace 8 días. Nosotros estuvimos hablando de eso hace 8 días, se me olvidó, qué pena, yo mantengo, esta semana fue muy álgida y yo no sé si estuvimos hablando del punto 1, que es situación problema, antecedentes, planteamiento del problema y pregunta del problema. Punto 2, Profe, qué objetivos. pena. Yo estuve mirando en la plataforma y no vi esa clase allí subida. Sería que no sé, o no la vi. Lo que pasa es que, vamos a ver, ustedes están viendo el tablero. Vamos a ver si es verdad que yo no la subí, pudo haber pasado. No la subí. No la Bueno, subí. como yo no estuve hace 8 días, yo me metí a mirarla y no la vi. Entonces, por eso Ay, no, mire que es verdad. Ve, aquí está la quinta y está el link. Pero la sexta no la subí. Ya saben por qué. Ya saben por qué. O sea, esta semana ha sido la locura para mí. Se me olvidó subir la clase. Tengo pendiente subir la clase sexta, entonces me disculpa que entró a la plataforma a ver y no pude desatrasarse, me disculpa, se me pasó, se me olvidó, la verdad, yo no les voy a decir mentiras, se me olvidó subir la sexta clase. En la sexta clase nosotros, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién hace retroalimentación, profe? Usted estuvo hablando de esto, de lo otro, a ver quién se acuerda. Profe, usted abrió el documento en Word, el aplicativo, y primero nos indica qué puntos deberíamos hacer, o sea, del punto 1 al 3.
y luego Perfecto. fue desglosando como cada punto. Y si no estoy mal, creo que llegó hasta la parte la Del marco. pregunta. Y hablé del marco referencial, donde les decía que el marco era una mesa de 4 patas y que estaba el marco legal, el marco geográfico, el marco conceptual y el teórico, ¿o no? No, eso creo que apenas voy a empezar a explicárselo, creo. Bueno, está bien, no alcancé. Entonces, ¿hay alguien de los asistentes que tenga pendiente exponer, que no haya podido exponer, que tenga pendiente algo? No, cierto, todos expusimos. ¿Sí o no? Pues sí, profe, la exposición de lo que toca en grupo, sí, lo del árbol de problemas, no sé quién faltará. Profe, yo tenía un problema para conectarme acá, no sé si ya habrá llamado lista. Henry Guisada. Ve, yo vi que vos entraste y te volviste a salir, yo vi eso, pero Henry entró, y yo llamé a lista, pero ya tranquilo, ya le voy a quitar la inasistencia. Paola Andrea Silva ya llegó y Doraide. No han llegado bien. Bueno, muchachas, muchachos, el módulo habla en la unidad 2 del informe escrito y habla de que hay tipos. Está el proyecto de evaluación, un proyecto o un informe escrito de avance y un informe escrito final. O sea, hay diferentes, cuando uno habla de escribir académicamente, uno habla de que el ensayo es el género literario con el que se escribe en el mundo académico, porque hay diferentes géneros de la literatura, el cuento, la novela, la poesía, la crónica, la narrativa, son géneros de la literatura. Pero en el mundo académico se escribe con un género especial que se llama el ensayo y que se caracteriza porque usted habla o expresa de manera libremente sus ideas, las argumenta y las controvierte con otras ideas. Cuando hablamos aquí que hay un informe escrito, estamos hablando de lo mismo. Un informe escrito es a modo de ensayo. A modo de ensayo es que usted construye párrafos mínimo de 4 líneas, 5 líneas, máximo de 15 líneas, y también quiere decir que usted desarrolla, como en el cuento, el inicio, el nudo y el desenlace. En el ensayo hay una introducción, un desarrollo o problematización y unas conclusiones. Es parte de la misma estructura del trabajo académico. Estos informes, cuando decimos que un informe de viabilidad o de factibilidad financiera, estamos hablando de lo mismo, porque cuando usted dirige un documento a una convocatoria, por ejemplo, el Fondo Emprender, se presenta esas convocatorias y tienen los mismos requisitos. Hay que plantear un objetivo general, hay que plantear un objetivo específico o unos objetivos específicos, una justificación, planteamiento del problema, todo lo mismo. Es la misma estructura. Cuando hablamos de un informe escrito de avance, por ejemplo, de resultados, de presupuesto dirigido a una entidad financiera, en este caso, pues hay entidades que tienen formatos, pero toca redactar, toca escribir. Por eso yo siempre les hago mención de que ustedes como contadores que tienen buena formación en la parte cuantitativa, tienen que ponerle cuidado a la parte cualitativa en el sentido de que tiene que ver con cómo expresan ustedes, ya no en números, sino en texto, escrito, lo que saben. Y el último tipo de escrito o de informe escrito es un resultado de investigación que casi siempre es dirigido a convocatorias, por ejemplo, de universidades que tienen revistas, llamamos indexadas, porque las revistas tienen unos códigos de protección internacional y los libros también. Es el código ISSB, ISSN. Vamos a ver, yo aquí tengo un libro. Ustedes miren cualquier libro que tengan en la casa, cualquier libro, todos los libros, así sea una novela. Y aquí, ¿dónde está? Aquí. Yo no sé si ustedes logran ver. Yo les voy a mostrar esto hace parte de lo que yo les estoy conversando. Aquí. Hay un número que dice ISBN, ISBN. En revistas es ISSN. Ese número es el número que inscribe a la persona que registra su texto, su artículo, su libro como de su propiedad intelectual. O sea, hay algo que llama los derechos de autor y la propiedad intelectual.
cuando estamos hablando de esos informes, cuando estamos hablando, por ejemplo, de sus trabajos, esos trabajos que ustedes están haciendo, si yo me robo un trabajo de ustedes y lo presento como propio, eso es un delito porque es su elaboración intelectual y ustedes tienen derecho sobre lo que ustedes produzcan, como los textos, las imágenes. Por eso yo les digo, esas presentaciones de Canva, de Genially, siempre pongan ahí el nombre y la universidad porque es su propiedad, es de su propiedad. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Chachos, chachas, ¿todos me escuchan bien? ¿Hay preguntas? No, profe. Ninguna pregunta. Profe, no estuvo muy Entonces, hay algo que yo quiero que ustedes a partir de esta clase, ustedes digan, no, es que la clase del seminario de investigación contable, el profe nos habló de eso y yo ya entendí más o entendí ya del todo, o cierto, o sea, a partir de este momento yo quiero que usted entienda que la investigación académica, sí, hay que hacer una metodología. En investigación contable toca hacer un trabajo metodológico y las herramientas de investigación ustedes ya las conocieron, las empezaron a conocer con en la unidad 1 que vieron allí las técnicas de recolección, los conceptos de muestreo, tipos de muestreo, población, esas técnicas, esos conceptos y el árbol y los árboles. Pero toca aprender a escribir y toca redactar o exponer de manera escrita las ideas, porque entonces hay algo y es que hay 3 operaciones mentales básicas. Leer, leer, hablar y escribir son operaciones mentales básicas. Usted lee estos conceptos, estas teorías, esos textos académicos, por ejemplo, para hacer las exposiciones, lo mejor que puede hacer es un mapa conceptual. Habla, porque cuando usted habla, por ejemplo, después de realizar su mapa conceptual y que transmite su conocimiento, porque usted que se gana con saber muchas cosas y no es capaz de expresarlas a los demás. Usted que se gana con ser un excelente contador si en una junta de trabajo en la empresa no es capaz de decir pues cuáles son los problemas, no es capaz de expresarse técnica y profesionalmente sobre el tema. Entonces hablar, leer, porque cuando uno lee gana léxico para hablar y cuando uno lee desarrolla la estructura cognitiva precisamente para eso, para hablar. Leer, hablar y escribir. Escribir es una de las operaciones mentales que se suma a estas 3, porque uno tiene que aprender a expresar de manera escrita también lo que habla, y uno escribe como habla, así mismo escribe. Entonces esas 3 operaciones mentales son fundamentales en la investigación y estamos hablando de que las comunidades académicas se pusieron de acuerdo dado que la producción del conocimiento y la producción de ciencia se da de manera escrita. Es de manera escrita, entonces yo quiero mostrarles algo. Antes de entrar al tema de las normas APA, yo quiero mostrarles que aquí en el tablero hay un enlace. Ustedes están viendo mi tablero. Sí, Sí, señor. Dice claves de acceso a bases institucionales. La Universidad de Más que estos días les mandó esta clave. De todas maneras, si no les entra por ese lado, entran con la clave que yo les doy ahí en el tablero, que puede ser la mía, me parece que esa es la clave mía. Y ustedes entran y ven algo que la universidad paga y organiza para tener acceso a estas bases de datos. No es lo mismo usted quiere saber, por ejemplo, sobre la relación de declaración de renta y el COVID. Usted quiere saber sobre académicamente el tema de declaración de renta y COVID. No es lo mismo usted darle Google al buscador que irse a una base de datos. No es lo mismo. Entonces usted se viene para las bases de datos, Facultad de Ciencias Contables. Listo, vea todas las que hay. Son muchas. McGraw-Hill, que es una de las que ustedes conocen. Estas son
repositorios académicos donde reposan los textos, las elaboraciones académicas, de pronto no encuentran en Google. Entonces, entremos así como para ver, como por curiosidad, entremos a este. Bueno. No, este no. No, espere que esta yo no la sé manejar. Pero ¿por qué no me abre esto? No se me vayan a ir, no se vayan a dormir, ni a desanimar, ni a desconcentrar. ¿Ya están viendo ahí la pantalla? Tranquilo, profe. Entonces, digamos pues, declaración de renta, y pongámosle aquí pues COVID. El seguro y las garantías por impago de rentas en los arrendamientos de locales de negocio en tiempos de pandemia. Mire ese texto que salió ahí. El seguro y las garantías por falta de pago de rentas en los arrendamientos de local de negocio en tiempos de pandemia. Vamos a ver qué es eso, cómo así. Entonces miren que no es lo mismo usted meterse a Google que entrar a las bases de datos, porque aquí van a encontrar textos muy académicos y que respetan el uso de producción, el uso de las normas APA, el uso de las normas editoriales para producir artículos. Mire, aquí ya sale, lo ven, todos ven el texto, el artículo. Sí, profe. Aquí que dice ISSN. Esto quiere decir que esto es un texto que fue revisado por pares ciegos. Pares ciegos es que uno cuando manda sus artículos ponen personas lectoras que no lo conocen a uno y que uno no conoce. Y pueden ser de otras universidades del mundo. Leen el texto y aprueban si sí cumple con las normas, tanto gramaticales, escriturales, conceptuales, temáticas, pero también de respeto a las normas APA. Si los pares ciegos aprueban, pasa a comité científico, comité editorial y sale. Y, por ejemplo, vea, vamos a ver dice, fecha de recepción 30 de abril, fecha de aceptación 15 de mayo, disponible, ahí dice todo clarito. Y empieza, para citar este artículo, cite así. O sea, ya usted no tiene excusa de, ay, yo no sé citar. No, vea que es muy sencillo. Aquí ya los textos académicos le están diciendo, vea, cítelo así. Benito Osma Félix, el nombre, el seguro y las garantías por impago, el nombre del texto, va en cursiva, como lo ven, revista, el nombre de la revista y la dirección donde reposa la revista. Pontificia Universidad Javeriana. Y ahí encuentran, entonces, yo quiero que ustedes vean que investigar en la investigación contable también tiene que ver con el rigor académico de las fuentes de información, porque si nosotros estamos haciendo investigación y recolección de información, pues tenemos que buscar la confiabilidad y la validez, que es de lo que hemos estado hablando, la confiabilidad y la validez de esta producción académica. Entonces, si ustedes no se han metido nunca a estas bases de datos, les invito a que por favor, por mera curiosidad, mire que por curiosidad yo les mostré, ve, mira, se me ocurrió en ese momento, estaba hablando ahora con Alexandra del tema de declaración de renta y se me vino esa palabra a la mente, le puse COVID y vea lo que salió. Hay que leer ese artículo que dice, porque es de Colombia, es de la Javeriana. Este es un artículo que les voy a mandar el link, ya se los voy a mandar por nuestro WhatsApp, por nuestro chat, para que ustedes también lo abran y miren a ver si hay algo que les guste de esto.
Vamos a ver por último de ese texto algo fundamental que les quiero mostrar. Cuando uno está leyendo o tiene el interés por leer sobre un tema y no encuentra nada, y uno dice, ay, pero es que este texto habla de impago de rentas y yo lo que quiero es sobre, no sé, auditoría. Pero aquí hay algo en el texto que me relaciona, que me gusta, pero que me sirve, pero no todo el texto me sirve. Uno tiene un camino metodológico para indagar. La bibliografía. Porque si usted se viene para la bibliografía, conoce en qué se basó este autor. Entonces, Benito Osma, la excesiva onerosidad de las prestaciones en la contratación mercantil. Estudio sobre el futuro código mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Yescas. Este señor es el mismo autor de este texto. O sea que él ya tiene varios textos y él mismo se está citando. Benito Osma, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. GPS, Derecho de Sociedades. En España. O sea, el señor es un escritor. Él mismo se está citando. Perales Vizcasillas, la aplicación jurisprudencial de los principios de Unidroit. Tirado Suárez, seguros de lucro cesante y responsabilidad civil. Entonces, cuando uno va a la bibliografía, uno ve que allí pueden encontrar autores o textos y entonces usted va y lo busca, copia el nombre, copia el texto y va y lo busca en Google. Y ahí mismo lo bota, lo lleva a las bases de datos donde está ese texto. Entonces, otro camino es mirar las bibliografías. Por ejemplo, miren la bibliografía del módulo de la clase. Ahí en la bibliografía del módulo está todo. Está todo. ¿Tienen preguntas? Comentarios, preguntas, sugerencias, todo claro, todo fino. Profe, eso, pues yo veo que está como muy fiscalizado desde que tenga esas siglas. Tiene que pasar por muchos. Debe ser súper buenos sus informes. ¿Cuáles siglas? Ese código. Bueno, las de ISSN, creo. Sí, ese es un código internacional de protección de derechos de autor. O sea, en todo el mundo existe una plataforma de datos que registra en el numerito y el nombre de la persona cuando, por ejemplo, este señor que publicó esto, el seguro y las garantías, allá en esa base de datos aparecen varios libros de él con números. Claro, eso es súper auditado, súper fiscalizado porque hay delitos penales, no civiles, penales que tienen que ver, en Colombia el Código Penal castiga con 90 meses de prisión el delito de plagio. Plagio, o sea, copiar y pegar, que es algo que muchos estudiantes hacen, es un delito en Colombia y se castiga con 90 meses de prisión y más de 500 o 1000 salarios mínimos de multa. No lo vuelvo a hacer. Ay, Mentira, una profe, pero sí. confesión. Tenemos Sí me confesión. parece muy chévere esa plataforma porque es algo, o sea, sabe uno que es algo verdadero, que no es por ahí inventado como el Rincón del Vago y esas cosas. Claro, porque es que esa es otra cosa, Johanna, que usted entra a Google y puede encontrar información, pero no sabemos la fiabilidad, la confiabilidad y la validez de eso. Pero cuando uno entra y encuentra que el autor ya tiene otros textos, es de una universidad, eso es algo serio, respetuoso de las normas de otros, porque es que eso es lo otro, y ahora les voy a mostrar un caso. Ahora les voy a mostrar mi caso porque yo fui plagiado. Ahora yo no sé si ustedes han entrado a ver. ¿Han entrado a ver el link del plagio? No, no han entrado. Bueno. A ver, ¿cómo? Ustedes han escuchado entonces de las normas APA, ¿cierto? ¿O no?
Sí saben las normas APA, ¿no? Sí, claro, Sí, profe. sí, Y claro. quien dice, no, sinceramente, yo no le voy a bajar nota, pues por usted, no, profe, qué pereza eso, yo no entiendo eso. ¿Quién me dice que no entiende eso? Profe, yo nunca, Yo sí las trabajé mucho con en la materia pasada, creo que era metodología de la investigación. Conocí mucho, trabajamos mucho sobre ellas, nos enseñó mucho sobre esas normas. ¿con quién? Con usted, profe. Ah, bueno, bueno, Creo que era metodología de la investigación, ¿no? Algo así. sí me parece, sí me parece. ¿Alguien más dice que tiene, o que tenga dificultades, profe? No, yo no entiendo eso, yo esa parte no, nunca la he manejado, yo no sé cómo es. Profe, yo Nadie. casi no entiendo eso. Eso, listo. Uy, ¿qué norma Zapa? Qué pereza. El profe está diciendo que le entregue ese trabajo con norma Zapa y yo no sé eso. Voy a mandar a hacer ese trabajo. Y ahí empezamos a pensar en eso. Y a buscar quién nos haga las normas Zapa para un trabajo. Esto es algo súper sencillo. Yo quiero hablarles hoy de eso. No, no quiero estresarlos, pero sí quiero decirles que el incumplimiento de este tipo de normas pueden conllevarlo a un problema muy serio, inclusive penal. Las normas APA no son las únicas. APA quiere decir Asociación Psicológica Americana, pero es por campos de conocimiento. Por ejemplo, en el área de la salud se publica con otras normas, que son las normas Vancouver. En universidades en las que yo he publicado se publican con Cambridge o con, ¿cómo es que se llama ese formato? Que no es norma Zapa. Bueno, no me acuerdo en este momento, pero lo que yo quiero decirles es que norma Zapa no son las únicas normas de publicación y esto depende de las revistas, de los libros, de las universidades. Es una política interna de la universidad. En la universidad, por ejemplo, en la Remington, nosotros decidimos trabajar con la ZAPA 2018. Eso es una decisión administrativa. Lo que sí es que toca respetar esas convenciones, sean las normas que sean, son unas convenciones que toca respetar. Vamos a ver de qué se trata y van a ver que es muy sencillo. Principalmente el ser humano estudia, la psicología, la educación ha estudiado cómo aprende el cerebro y cómo aprende el ser humano. Y el ser humano aprende por lo visual. Entonces, antes en la Psicontec nos decían cómo escribir un texto con normas Psicontec y eso ha evolucionado porque ya hoy día se ha llegado al estudio de que el ojo humano ve mejor en cierto tipo de letra, que la comprensión lectora cuando el lector está leyendo, si es un tipo de letra, un tipo de espaciado y unas características, será mejor y mayor la comprensión lectora. Entonces esto es algo estudiado. No es un invento de que vamos a inventarnos unas normas pues para joderle la vida a todo el mundo. No, esto es algo serio, porque a partir de ahí usted no escribe para usted. Usted escribe es para que otros lean lo que usted sabe, lo que usted quiere proponer, o los resultados de su investigación. O sea, usted escribe es para que lo entiendan, no para confundir. Entonces las normas ayudan en eso. Le ayudan a usted a organizar la producción textual del conocimiento. Entonces, como les digo, por un lado es por un tema de comprensión lectora y organización de la información y organización de las comunidades académicas para producir ciencia y conocimiento, que nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, tenemos que respetar, no puede ser que una persona escriba, se dedique a estudiar un tema y llegue otro, copie y pegue y pase por encima de años de labor de una persona y se robe su producción académica intelectual. Es un delito. Entonces, para eso nos pusimos de acuerdo. Dice, a las normas APA es un estilo de organización y presentación de información, sobre todo usado en las ciencias sociales. Se encuentran publicadas bajo un manual que se llama el manual de estilo. Ustedes por Google lo encuentran como el manual de escritura javeriana. El manual de escritura javeriana.
ese es el manual que permite tener al alcance esas formas en que se debe presentar un artículo científico. Estamos hablando de la forma. ¿Cómo está? No el fondo, sino la forma. Dice, tipo de letra Times New Roman, tamaño de letra 12, interlineado a doble, no a 1.5, a doble para todo el texto, márgenes de 2,54 por todos lados de la hoja, eso lo da Word, uno no tiene que ponerse a configurar eso. La sangría marcada con el tabulador, aquí dice marcada con el tabulador del teclado, error. En esta infografía se equivocaron. Y yo ahora les voy a mostrar en Word, porque es que si usted tiene un ensayo de 40 páginas, usted a cada párrafo no le puede hacer con el tabulador el espaciado. Imagínense uno a cada párrafo haciendo el espaciado en un trabajo de 40 páginas o de 100, ¿no? Eso es una configuración de Word. Entonces aquí sí se equivocan en esta parte de la sangría. Alineación de texto, dice a la izquierda, también llamado de quebrado o de bandera. Ahora vamos a ver cómo quedaría Word. Por curiosidad, vamos a ver este texto que tiene. Dice, este no tiene interlineado doble, este está en interlineado sencillo, este no tiene sangría. Pues vea que la sangría es el espacio que se deja al inicio de cada párrafo para diferenciarlo el uno del otro. Las normas editoriales de esta publicación no son APA, son otras. Que pues no sé cuáles serán, no las desconozco. Pero son hermanas de la ZAPA, porque lo que se trata es de respetar la producción, que quede la producción de los otros, o sea, los derechos de autor. Bueno, esta no tiene esas normas. Este no me sirve para el ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿cierto que lo de la sangría se hace desde la parte de párrafo? Y se Ya voy a abrir posiciona? Word para mostrarles. Estoy abriendo Word aquí, por eso estoy aquí calladito. Estoy abriendo Word para ver, que veamos ahí dónde es que es, Daniela. Listo, profe. Voy a proyectar. Word es la herramienta para producción de texto escrito. O sea, no es para hacer mapas conceptuales, no es para hacer Excel. Por ejemplo, Excel es para miren que PowerPoint, Excel y Word tienen unas funciones específicas, y por eso yo les he dicho muchas veces, los mapas conceptuales no se hacen ni en Excel ni en Word, porque no son para eso. Por eso, y la unidad básica de todo texto escrito es el párrafo. Y usted se viene, como decía Dani ahora, bueno, profesor, ¿dónde se hace? Usted se viene para acá, para el párrafo. Puede ser dos formas, que usted se pare aquí, vea que aquí dice párrafo, y es esta unidad de trabajo. O puede ser que le dé clic derecho, y aquí sale párrafo. Cualquiera de los dos caminos. Y usted configura, usted dice, bueno, la ZAPA dice que sangría de primera línea de 0.5. Hagámosla grande para que se vea, de 1 centímetro. Alineación, dice que a la izquierda de quebrado de bandera, o sea que eso lo hace uno acá. Uno no se pone a escribir y después hace la marquetería. Aquí no hace uno eso. Hay gente y la costumbre, y por eso no rinde. La costumbre es esa, que escriben y a lo último hacen la marquetería. A lo último organizan, a lo último ponen el interlineado, a lo último le hacen los acabados. Debería ser al contrario. O sea, usted abre Word y en la hoja en blanco configura todo antes de arrancar. Entonces ya usted dice, interlineado, dice que es doble, interlineado doble, sangría, dice la sangría hay dos, una de primera línea y una que se llama francesa. Ya les voy a mostrar la francesa.
para que la diferencien de primera línea. ¿Primera línea de qué? Del párrafo. En la primera línea del párrafo hay una sangría, o sea, un espacio que depende. En las normas APA del 2018 es de 0.5. Vamos a ponerla para que la vean como es de chiquita. A mí no me gusta porque es muy chiquita. A ver, hagamos un... Estoy haciendo pues así como... Profe, ¿qué edición sería esas normas APA del 2018, la sexta? La sexta. Estoy escribiendo como si fuera un párrafo, porque quiero mostrarles que ya quedó configurado. ¿Qué quedó configurado? El quebrado de bandera, miren a la izquierda, él tiene quebrado de bandera, el de derecha es sin quebrado, y tiene sangría. Al darle yo enter para pasar al otro párrafo, automáticamente queda la sangría ya hecha. Automáticamente, uno no tiene que ponerse a hacerle a cada párrafo la sangría. Entonces es muy bueno que ustedes se metan a Word, le cacharrien, miren todas las opciones que tienen y más adelante para el citado, también hay forma de organizar el citado desde el mismo Word. Dice insertar cita, estilo APA, aquí está, aquí le dice bien y es uno de los caminos. Yo lo hago manualmente. Yo no trabajo por ahí, sino que, por ejemplo, si yo sé que esto es citado, manualmente yo mismo le pongo, porque como voy escribiendo ahí a la carrera, no tengo tiempo de ponerme a mirar, a organizar eso. Vamos a avanzar. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Hay dos tipos de citado. Bueno, en realidad hay más. Hay como cuatro tipos de citado en la norma APA. Los dos principales, vamos a mencionarlos, son estos dos. Vamos a ver. Dice, el manual APA y sus normas emplean un sistema de citación autor, fecha, y siempre se privilegia la señalización del número de página. Velázquez, 2012, 13. O sea, el nombre, el apellido, el autor, la fecha y la página. Y hay dos tipos de citas. Una que es textual o directa, estas reproducen de forma exacta el material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el año, el autor, en ese orden, primero el autor, después el año y después el número de página. Como lo hice allí en Word, autor, año y página. Citas textuales o directas. Y hay unas citas indirectas o de paráfrasis o de parafraseo. En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro. Siguen las normas de la citación textual, de la de arriba, o sea, autor, año y número de página, con la única diferencia de que no lleva comillas. Aquí es donde está el pecado mortal de ustedes, todos pecadores se van a condenar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tomamos un texto que nos gusta, les ponemos las palabras que nosotros queramos, las acomodamos a nuestro tamaño y nos robamos la idea del otro. Resulta que eso es un delito. Se llama cita de paráfrasis o cita de parafraseo y también debe ser correctamente diligenciada. Listo, ahora sí se me está descargando. Están allí donde dice cita según las normas APA, ven. Profe, yo solo Se ve veo la la página. portada. ¿Ve qué?
La portada en azul. Espere que se me puso lento el compu. Deme paciencia, paciencia. Se puso lento. Voy a apagar la cámara. Quizás eso. Está lento. Se me puso lento el compu. Un momento. No se vayan. Tranquilo, profe. Si aquí a las 3 de la mañana no funciona, miramos a ver. Esa Daniela. Se me va a caer, se me va a caer la clase. Listo, apagué la cámara para ver si es que es eso. Momento, momento, que se me puso lento el computador. No me deja hacer nada. Está quieto, estático. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Profe, es que en una clase pasada yo le pregunté a un profesor y me dijo que la nota al pie ya no se utilizaba, no sé qué tal sea. Es cierto, al principio uno usaba la nota al pie para poner por primera vez, cuando uno citaba a un autor por primera vez, usted venía escribiendo, y puso comillas, citó. Cuando citaba por primera vez a un autor, debía poner en la nota al pie todo, el apellido, el nombre, la fuente, la editorial, todo en la nota al pie. Pero resulta que es que las normas APA también lo que están trabajando es un tema de agilidad y depuración de contenido y de caracteres, porque es que ustedes ven ahí en la margen inferior de Word que dice el número de caracteres que tiene, el número de letras, el número de palabras que tiene. Entonces se dieron cuenta que eso incrementaba en la extensión del texto el número de caracteres. Entonces quitaron esa norma de citar por primera vez, cuando uno citaba por primera vez un autor, de ponerlo en la nota al pie. Y en esa época lo que se hacía era que después de la segunda cita ya se seguía citando en paréntesis. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ya vamos a ver eso, ya le vamos a ver eso. Téngame paciencia que tengo problemas con mi compu. Abrí la presentación y se me volvió a cerrar. Listo, ahora parece que sí va a funcionar. Entonces las normas APA que trabajamos en la universidad es un llamado a que ustedes primero aprendan a manejar Word. Es muy fácil. Ahí el concepto de párrafo, que aprendan a manejar cómo se cita ahí, cómo se ponen unas referencias, pero también que ustedes se pulan y lleguen algún día, ojalá, a producir textos académicos. Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Una cita es la expresión parcial de ideas o de afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación de ese origen y de esa fuente dentro de la estructura del texto. ¿Cuál es la unidad básica del texto? El párrafo. El párrafo. Entonces, si usted dentro de su párrafo tiene una cita, debe poner, esperen, yo les muestro.
digamos pues que esto tiene comillas aquí y que hasta aquí tiene comillas, o sea que es un texto citado. Dentro del texto debe estar la referencia precisa de el autor, el año y la página. Dentro del mismo párrafo. Y el párrafo continúa. El párrafo continúa. No sé si me hago entender. Vamos. Espera, yo les muestro en la presentación que tal vez ese ejemplo de Word no me queda tan bien. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto, en lugar de notas al pie de página. Lo que hablaba ahora Norly, Johanna. O al final del texto como en otros estilos. O sea, es dentro del párrafo que se usa paréntesis, autor, año y página. ¿Qué dice? La cita ofrece información sobre el autor, el año de publicación, que conduce al lector a lo que yo les mostraba ahora. ¿Qué debe hacer un investigador? Irse a la bibliografía, porque es a partir de... O sea, que usted no pone Vélez, Tangarife, aproximación al análisis ahí dentro del texto, no, sino que usted nada más con que ponga el apellido y el nombre es para que el lector se vaya al final a la bibliografía, como les mostraba ahora con el texto de ejemplo, y usted ahí encuentra toda la referencia completa del autor para irse a buscarla en otro lugar, en una biblioteca o en internet. Entonces hay algo fundamental y a partir de aquí no se me vayan a confundir porque son 4 tipos de citados. Según el énfasis y según la forma. Según el énfasis hay citas que son basadas en autor y hay citas que son basadas en textos. Y hay, según la forma, cita textual y cita de parafraseo. Ya vimos y ya sabemos cuáles son las citas de forma. Las textuales son las que se llevan con comillas dentro del texto. Y las del parafraseo es cuando uno a veces está escribiendo, mira aquí el libro o el texto que está trabajando y sigue escribiendo, pero cambia en sinónimos las palabras, parafrasea la idea del otro, pero se está robando la idea. O sea que esto también toca citarlo. Cuando usted copia ideas que cambia las palabras o el sentido o cambia la forma de presentación de la idea, eso se llama cita de parafraseo, cita parafraseada, es según la forma. Esta no lleva comillas. No lleva comillas, entonces usted se puede encontrar un párrafo que tenga ahí el paréntesis, el autor, la fecha y la página, pero no hay comillas por ningún lado. ¿Qué quiere decir? Que el autor cambió palabras, le dio un orden a la idea diferente. Mientras que la cita textual es tal cual, inclusive con los errores que pueda tener la fuente original, y uno puede decir ahí, errores de la fuente original. O sea, porque es que usted tiene que copiar textualmente tal cual como lo encuentra en otro lugar, y la comilla lo que quiere decirle es eso. Entonces aquí estamos viendo que siempre toca poner el autor, el año y la página, y las comillas solo se usan cuando usted copia y pega o copia tal cual lo que está en otro lugar. Hay unas citas que son basadas en autor. En el primer caso se hace un énfasis en el autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento, la posición específica de alguien sobre un tema. Por ejemplo, ustedes que son contadores, ustedes saben, ustedes están escribiendo, dice, cita basada en autor. Como diría Cañibaño, entonces usted cuando vaya a redactar el párrafo ya está presentando la cita con base en autor. Como diría Cañibaño, paréntesis 2009, y trae la cita en comillas. Como diría Belkawi, según Belkawi, paréntesis 1970, según Belkawi, y trae la cita. Esa es una cita basada en autor, porque los autores son autores que son muy conocidos en los ámbitos
de su comunidad académica. O sea, como les dijera yo, es como si yo estuviera hablando sobre física y en la cita basada en el autor, lo que cuando yo empiezo a escribir el párrafo, pongo según Einstein, y pongo la cita. ¿Por qué? Porque es que Einstein es conocido por todos los que trabajan esos temas de la física. Entonces, es una cita basada en autor porque dice, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de esa persona sobre ese tema. Las citas basadas en texto ya entonces es basadas en lo que ustedes leyeron. Se quiere hacer referencia a una frase, a una teoría específica en la que el autor tiene un papel secundario. La cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales del texto, se extraen textuales, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos, porque usted puede encontrar toda una cita de toda una página, pero resulta que hay una parte que no le conviene, no le interesa o no tiene nada que ver. Miren abajo el párrafo. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku, 2009, afirma, mire que es cita con base en autor. Kaku, 2009, afirma, comillas, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. Y mire, ahí hay un paréntesis con puntos suspensivos. Y sigue, en cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento. Cuando ustedes vean eso, quiere decir que allá en la fuente original hay más contenido, pero el autor cuando copió, no lo copió porque no era conveniente, no lo necesitaba, no le servía. Puntos suspensivos se reemplazan por las palabras o las frases omitidas de esa cita textual que trajimos a nuestra elaboración. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis, sea en el autor o en el texto, según el número de palabras. Vamos a ver cómo es que es según el número de palabras. Entonces, para que no nos perdamos, hay unas citas que son con base en el autor, que es cuando uno pone el autor de entrada y lo presenta, y después la frase. Cita basada en autor. Esta cita es de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa dentro del texto, ahí dentro del párrafo suyo, entre comillas y sin cursiva, porque la cursiva en las normas APA solo se usa para palabras en otros idiomas. Por ejemplo, los científicos que son en latín se ponen en cursiva. Los nombres científicos o palabras en inglés o expresiones en inglés, en francés, que de pronto incluimos en el texto, van en cursiva. Solo se usa la cursiva dentro del texto para eso. En la bibliografía se usa para otra cosa que ahora vamos a ver. O sea que si uno quiere resaltar una idea cuando está escribiendo un ensayo, no usa cursiva. De pronto negrilla. Como acá, que dice las palabras o frases omitidas se reemplazan resaltando en negrilla. Pero la cursiva no, solo se usa para palabras o expresiones en otros idiomas dentro del texto. Vamos a ver, esta es una cita de menos de 40 palabras, o sea, es pequeña y va incluida dentro del párrafo. Cita textual de menos de 40 palabras basada en texto, ya no en autor. Es que la del autor ya la vimos, que está el autor aquí, Kaku 2009, afirma, comillas, o sea que es textual, cita textual con base en autor. Vamos a ver la cita textual con base en texto. Dice, en este momento si algo sucede a un electrón se transmite inmediatamente, comillas, y vea el texto, y vea que aquí está textualmente porque están comillas, pero es una cita basada en el texto y no en el autor, porque no pone el autor, solo lo sobresale, lo pone de relieve, sino que pone Kaku, apellido, año 2009 y página 90, y cierra paréntesis, y aquí hay algo muy importante porque es una regla matemática. El punto va por fuera del paréntesis.
porque con el punto es que cierra como regla que ahí es donde termina la cita. Si usted pone el punto, por ejemplo, aquí en nosotros, incluyéndonos a nosotros, y pone el punto ahí en la comilla, entonces está sacando la cita. Cuando usted pone el punto aquí, está diciendo que desde el punto hasta este punto, hasta las comillas, no es suyo. Fue traído de otra parte. Pertenece a otra elaboración. Y aquí está claramente en el párrafo, dice texto propio y cita. Y cita. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede dentro de su párrafo poner palabras de otras personas, poner citas y hacer sus párrafos. Es que a veces nos cuesta mucho escribir y nos cuesta producir párrafos y nosotros no sabemos que podemos construir un párrafo a partir del párrafo de otra persona. Ve, aquí hay un párrafo de otra persona. Esto significa que en cierto sentido es lo que nos ocurre, pero la persona que lo citó necesitaba desarrollar su idea. En este momento, si algo sucede en un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Esto significa que, entonces miren ustedes que uno sí puede traer citas y usarlas a su antojo, citando. Y aquí dice que con menos de 40 palabras, porque es una cita cortica, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4 líneas. Son 4 lineecitas, se puede incluir perfectamente dentro de un párrafo. La cita textual con base en texto. Miren pues, las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, o sea, aparte del párrafo de uno. Así, miren que aquí está, en este momento, si algo sucede a un electrón, esto es propio. Esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta, esto es cita. Cuando la cita aquí está pequeñita para el ejemplo, pero estamos hablando de que a veces ustedes ven textos en el que toda la página sirve. Y no, pero es que, ¿cómo voy yo a quitar todo esto si todo lo que este autor dice es lo clave para yo desarrollar, pero me ocupa toda la página? O me ocupa la mitad de la página porque trae más de 40 palabras. Aquí lo ponen cortico para el ejemplo, pero estamos hablando de esos casos en los que ustedes a veces copian algo y les ocupó media página, o sea, no era cortica, sino de más de 40 palabras. Dice, se escriben aparte del párrafo, con sangría. Mire que está toda, vea que es la sangría es este espacio. O sea, esta sangría es el espacio que diferencia la cita de más de 40 palabras de los textos propios. Igual aquí tiene quebrado de bandera, pero este texto se entra, las márgenes se le entran para diferenciarlo de estos otros. Mire que aquí está mecano y funda, eso queda salido, para diferenciarlo, entrándolo, y mire que no tiene comillas, ni tiene sangría inicial de primera línea, no es necesario, porque ya se está haciendo, la sangría inicial de primera línea es para diferenciarlo del siguiente de abajo. Aquí no es necesario porque pues lo está separando. Dice, al final de la cita se coloca, bueno, sin comillas y sin cursiva, al final de la cita se coloca el punto antes de los datos, el punto antes de los datos. Recuerde que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Mire que el punto va acá, en nosotros. El punto no va aquí en la página 90. Y no tiene comillas. Es porque es una cita demasiado larga, textual. O sea que las citas textuales no todas llevan comillas. Hay una cita textual que no lleva comillas, la de más de 40 palabras. Las textuales todas deben llevar comillas porque van dentro del párrafo y usted tiene que diferenciar qué es lo que es suyo y qué es lo que no. Por eso lleva comillas, pero cuando usted lo saca del texto, lo visibiliza aparte, no es necesario ponerle comillas. Preguntas. Sin preguntas.
Profe, no ha estado muy claro todo, muy bien explicado. Muchas gracias. Mire, cita textual de más de 40 palabras, pero entonces basada en autor. Mire cómo se empieza a complejizar esto. Y esto es muy importante porque el tutor de su tesis le puede decir, me va a hacer una cita textual, me va a hacer una cita de autor, me va a hacer una cita de más de 40 palabras y el asesor, a ustedes les asignan 3 asesores, uno temático, uno metodológico y uno financiero para sus trabajos de grado. Ese metodológico es el que les va a decir, vea, usted está citando nada más de citas textuales, hágame una cita de más de 40 palabras, hágame una cita de parafraseo. Entonces es bueno que usted sepa las diferencias y no se acostumbren a un solo tipo de citado. Yo, por ejemplo, les confieso mi pecado. Yo nada más cito. Yo acostumbro a citar nada más textuales. Yo casi nunca cito de autor. Así que poniendo el autor adelante, no. Es el estilo de cada quien. Pero es bueno que conozcamos las diferentes categorías que hay. Mire que aquí dice cita basada en el autor de más de 40 palabras. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo. KQ 2009 afirma, es basada en autor y es muy larga, es más de 40 palabras, pero el punto siempre va hasta nosotros y la página 90 no tiene el punto. Esto es algo como que es pequeño, que si el punto va adelante, que si el punto va atrás, eso no se dejen complejizar la vida por eso. Lo importante es que usted no robe las ideas de otros, que usted a conciencia, cuando copie otra cosa, resuelva y mire cómo lo va a citar. Cita de parafraseo. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor, en sus palabras. En esta cita es necesario incluir el apellido, el año y también la página. Y puede variar según el énfasis. Cita basada en el texto. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas. Y vea que aquí dice, nuestras funciones de onda en sus confines lejanos, KQ 2009, punto por fuera. Y sigue, cuando las partículas, no hay comillas por ningún lado, pero hay un nombre y un año. Quiere decir que este párrafo fue elaborado parafraseando al autor. Parafraseando es que usted cambió las palabras y las puso a su amaño, o la redacción, y acomodó la idea. Cuando usted iba escribiendo, se inspiró en lo que estaba leyendo de otro, parafraseando. Eso también se cita. ¿Cómo se cita? Igual, apellido y año, solo que no se ponen las comillas. Igual. Cita basada en el autor. Vamos, ¿qué horas son? Dice, la referencia al autor al inicio de la cita. En este momento, si algo sucede en el electrón, se transmite cita basada en el autor. Dice, la Biblia y el Corán se citan dentro del texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. Se incluyen dentro del texto, pero usted no pone la bibliografía porque son libros sagrados que cualquier persona, porque hay muchas editoriales y que cualquier persona puede ir a mirar. Aquí hay algo muy, muy importante, y es que tenemos que diferenciar las referencias de la bibliografía. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas, localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. ¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en el trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo, mientras que la bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento, son útiles para una lectura posterior, o sea, hace una recomendación. O sea, usted puede tener dentro de su mismo texto referencias bibliográficas y bibliografía, porque la bibliografía
son textos que usted no citó o autores que usted no incluyó dentro de su elaboración con comillas y con autor, año, pero que usted recomienda. Todos los autores, dice, en contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento, son útiles para una lectura posterior y puede incluir notas descriptivas. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben, esto es lo fundamental, porque es que a veces, por quedar bien con el profesor, hacemos el ensayo y le ponemos en las referencias de la bibliografía, las referencias bibliográficas, autores que nunca citamos en el texto. Solo se ponen en las referencias bibliográficas los autores citados en el cuerpo de un texto. Si usted no tiene al autor en comillas ni citado por ninguna parte, ¿por qué lo va a poner en la bibliografía, en las referencias bibliográficas? Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias al final y nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto. Nota, la lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. ¿Cómo así que en orden alfabético y con sangría francesa? Les voy a mostrar. Preguntas. Pero fue que si nos enseñaba, porfa, hacer lo de la sangría desde arriba, directo. Sí. Sí, claro. Ah, es que se me cerró el texto. ¿Qué? Esperen. Ya voy a mostrarle lo de la sangría. Estamos hablando de la sangría francesa, que es diferente de la sangría de primera línea. La sangría francesa es la que se pone en el listado de referencias bibliográficas. En el listado de referencias bibliográficas, la sangría es así. Miren la sangría. Benito viene en el orden de en la alineación, pero Estudios y Ortiz se entran. Mire toda esta margen y todo este vacío que hay acá. Así. Benito, Perales, Tirado son los apellidos y quedan visibles como por fuera, para que cuando el lector vaya a la lista de referencias bibliográficas, le sea fácil identificar directamente el autor por apellido que aparece en el texto en paréntesis. Allá en el texto aparece Perales, entonces el lector va a ir a la bibliografía a buscar, ¿dónde está Perales? Que me gustó ese texto que este señor está editando, vean, es la sangría francesa, miren que deja todo este espaciecito, mientras que la sangría de primera línea es el espacio que se deja al inicio de cada párrafo. Es distinto. Vamos a ver, según Alexa, cómo se hace. Ya voy a abrir Word. Ya vamos a acabar. Miren que aquí usted se va a inicio, párrafo, sangría, izquierda, derecha, especial y centímetros. Aquí dice sangría francesa. Esta es para trabajar en la lista de referencias bibliográficas, para dejar el apellido visible por fuera. ¿Sí logró, Alexandra, mostrarte dónde es? Alexa, ¿quién me preguntó? ¿Quién me preguntó, pues? ¿Que dónde salía la sangría francesa? No, fui yo, profe. ¿Sí ve de dónde sale? Pero entonces, bueno, sí, esa sangría francesa Solo desde se abajo de usa, párrafo. solo se usa para la lista de referencias bibliográficas. Y ya les mostré por qué y cómo queda de bonito cuando se presenta. ¿No tienen más preguntas? Vamos a avanzar. Pero es la otra sangría, profe. Usted dijo que La no se ponía tabular. que se pone
Cuando usted abre ese cuadrito de Word y configura, en adelante ya todos los párrafos que usted escriba le quedan con sangría. O sea, el Word le queda configurado, usted ya no tiene que ponerse a dar tab en cada párrafo, sino que desde el principio, por eso es que uno abre esa página en blanco, antes de usted empezar a redactar, configura la sangría, el tipo de letra, el espaciado, no hagan eso de último. Eso es lo primero que uno hace. Ven mi presentación, ¿cierto que sí? Dice, referencia según las normas APA, apellido, inicial del nombre, año en paréntesis, título del texto en cursiva, el lugar de publicación y la editorial. Y sangría francesa, la sangría francesa es este espacio, Damasio A 2000, sentir lo que sucede, cuerpo, emoción en la fábrica de la conciencia, es el título del trabajo y aquí es donde viene lo que yo les decía, que íbamos a ver en qué parte se usaba la cursiva. La cursiva no se usa durante el texto, sino en las referencias bibliográficas para poner los nombres de los textos citados, como aquí. Sentir lo que sucede, ese es el nombre del texto citado. Santiago de Chile, el lugar y la editorial. Eso no va en cursiva, mire que se diferencia y no lleva comillas, no lleva, a veces ponemos comillas en el título, no, con ponerlo en cursiva se sobreentiende, porque es que las comillas, las comas y cada detalle va aumentando caracteres. Entonces ya sabemos que la forma básica es apellido, inicial del nombre, año, título, lugar de publicación editorial. Libro con autor, el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del libro, la ciudad o el país y la editorial. Por ejemplo, Crick, F, 1994, La búsqueda científica del alma, Madrid, España, debate. Ahí está el año, está el lugar geográfico donde fue editado, en Madrid, España, en la editorial Debate. Libros el libro en versión electrónica, y aquí hay algo muy importante, muchachos. Es que nosotros estamos acostumbrados a poner el link de donde copiamos la cita y dejarlo ahí pelado en azul. En las referencias bibliográficas, puros links azulitos. ¿Cómo va a diferenciar el lector cada link a qué pertenece en el texto? Entonces lo que toca poner es el apellido, el año, el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título y pone la palabra recuperado de y pega el link. Pega el link. Por ejemplo, les vamos a ver un ejemplo. Preguntas. Digamos pues que es una referencia, estamos en la referencia bibliográfica y vamos a hacer un autor Morales, Alexa, Morales Alexa, punto, digamos pues que fue del 2008, digamos pues que se llama El tiempo perdido. Esto iría en cursiva porque es el título del texto. Y como no hay ciudad, porque pues es de web, es de internet, de pronto no hay más información, usted no encontró más, eso pasa mucho y usted encuentra, por eso es mejor que usemos bases de datos como las que les mostré al inicio de la clase. Porque es que si usted no encuentra toda la información completa, ¿cómo la va a citar? ¿Cómo le va a dar rigor al trabajo que va a publicar o al informe escrito que va a presentar? Porque usted tiene confiabilidad como profesional, es también por eso, por las fuentes. Entonces, usted dice, disponible en línea y pega el link
Vamos a ver cómo quedaría. Tiene que quedar azulito. Pero aquí hay un detalle, tiene sangría francesa, tiene sangría de primera línea. Quedó muy grande esa sangría. Profe, no se ve. Ustedes no están viendo Word. No, profe, la página está en blanco. Ah, bueno, aquí dice que estoy presentando. Un accidente. Ahí sí. Gracias. Más pequeña, está muy grande. Entonces, aquí ya pueden ver. Hay otra cosa. En las referencias bibliográficas no se pone espaciado doble como en el texto, sino que se pone espaciado sencillo, precisamente por la sangría francesa, porque como el apellido va a quedarse viendo así salido, entonces perfectamente aquí puede ir otro. Para una pregunta, los caracteres del link se puede recortar porque hay una página que recorta, pues, que tan largo. No, no porque la persona cómo va a entrar a la dirección. Usted me dice esto, que no quede tan largo. Hay veces que el link es muy largo. A mí me ha pasado eso. Cuando eso pasa, toca buscar. Casi siempre pasa que, por ejemplo, ese texto que veíamos ahora, ese texto del seguro y las garantías en tiempos de COVID, ese texto, espera, mira, yo les comparto. Está muy buena esa pregunta. Esa pregunta está buena, porque eso pasa mucho. Entonces, eso se resuelve de la siguiente manera. Miren que aquí está muy largo el link, está largo. Pero entonces nosotros descubrimos que el texto pertenece a la Javeriana. Ah, no, esta no, espera. Deme un instante. Vamos a ver, uno busca, o sea, casi siempre pasa que esos links, esos documentos, libros o PDFs que ustedes encuentran están no solamente en una. Entonces es posible que la dirección de esta esté muy larga, pero usted busca, entonces no le gusta esa tan larga, busque otra cortica y puede que aquí la dirección ya sea más cortica. O sea, hay diferentes, usted puede hallar este mismo texto, lo puede hallar en diferentes lugares, de diferentes universidades o en diferentes, vean, miren aquí, en esta parte verdecita, título, autor, país, publicación, y dice DOI, es como el código en la red, HTTP, aquí está, más cortico, la quería cortico, cortico lo tiene, ve, aquí lo usamos cortico. Hay forma de buscar un link más pequeño mejorando la fuente. Vea que este link ya nos quedó más pequeño. ¿Sí se dieron cuenta? Y es el mismo artículo, pero el link ya quedó más cortico.
Uno sí puede hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí les logré resolver la duda? Ah, sí, gracias. Este se encuentra. Este se encuentra es como el original. Esa página que decía ahí doy eso, el original es de parte del principal o ¿Cómo? el doy donde usted lo copió No, es es la principal, porque DOI la quiere principal. decir el Digital Object Identifier. El Preferible. Digital Object Identifier. Cuando usted encuentra el DOI, es el identificador digital del objeto. Entonces, si es la fuente, usted busca es el DOI. Cuando, usted trate de buscar el DOI, que es la fuente directa, y el link más pequeñito. Ah, gracias. Esperen, ¿sí? ¿Alguna otra duda, algún comentario? Nonas. Nonas. No hay comentarios. Bueno, No, profe, está bien. Marisol, me disculpa pues mi expresión. Tranqui, profe. Yo les mostré aquí en el tablero, invito a conocer el portal Plagio SOS, Plagiosos, el cual hace denuncia académica de un presunto plagio en uno de mis artículos académicos. Y aquí les subo la dirección. Hay un portal iberoamericano creado por un profesional colombiano de la Universidad Nacional. No lo conozco personalmente, pero nos hemos hecho amigos, porque él fue plagiado hace muchos años por un profesor de la universidad que le robó su trabajo. Entonces, imagínese usted estar estudiando en contabilidad, hacerse una tesis y que otro profesor se la robe. Y usted darse cuenta de su trabajo publicado. ¿Sí? Pero esto lo hice yo. O sea, eso a cualquiera lo afecta emocionalmente. O sea, le da rabia. A cualquiera le da rabia. Entonces este señor creó un portal y hoy día es el portal de denuncia de plagio mayormente posicionado en toda Iberoamérica, y pues yo los invito a que lo conozcan. Aquí en el estudio de caso número 41 hay plagio en el libro Sociedad, Delito y Sanción de Javier Antonio Villanueva Mesa. Entonces aquí están los anexos. Aquí está anexo 1. Este es un texto que yo publiqué en la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá. Yo soy egresado de la Nacional, pero la Javeriana me publicó este texto. Papel político estudiantil, la frontera colombo-ecuatoriana, conflicto e integración en un contexto regional, Álvaro Vélez Tangarife. Es un texto publicado en el año 2009. Y aquí está el ISSN 1900. Este es el código que me protege y protege la revista para que no sea plagiada. Aquí está el anexo del libro Sociedad, Delito y Sanción. Es un libro y aquí está el comparativo. Aquí están las portadas, está toda una redacción. Yo solamente quiero mostrarles para efecto de la clase lo siguiente. Solamente por el tema de clase. No es porque yo me esté luciendo aquí con ustedes. Es para que ustedes vean que yo les enseño desde la práctica, desde lo que yo he vivido también. Miren este plagio. Aquí en el lado izquierdo es mi texto. Colombia cuenta con variables que transversalizan y complejizan el conflicto, tales como el escenario espacial donde se desarrolla la guerra, es decir, una topografía y una geografía heterogénea, un territorio complicado pero presto por tal condición para la confrontación armada. Un país con una amplia... Bueno, Colombia, vea el otro, a la derecha. Colombia cuenta con variables que transversalizan y complejizan el conflicto, tales como el escenario espacial donde se desarrolla la guerra. Esto es una topografía y una geografía. Todo el párrafo se me lo robó.
y fueron 6 páginas. Aquí, el problema del narcotráfico rebasa fronteras y tiene, vea el robot, el problema del narcotráfico es un problema que rebasa, mire el parafraseo, yo digo, el problema del narcotráfico rebasa fronteras, él dice, es un problema, ese detallito es un parafraseo. Miren aquí abajo el otro. Es entonces crítico el estado actual de las relaciones internacionales. Vea él cómo cambia. Es crítico entonces el estado actual. Mire más adelante, dice, evidente en el funcionamiento inepto de la comunidad andina Can. Mire cómo lo pone él. Evidente en el funcionamiento débil de la comunidad andina Can. Yo digo inepto, él dice débil. Me cambia el concepto, parafraseando y robándose mi trabajo. Entonces, yo denuncié penalmente en la fiscalía a ese señor me amenazó de muerte, me dijo que si yo lo denunciaba me mataba, que si ganaba me mataba y que si perdía también me mataba. O sea, el tema de Norma Zapa, que es el tema de hoy en la clase, es un tema delicadísimo. Delicadísimo, es muy grave. El estudio de caso número 40, este es el número 41, que es el mío, pero hay muchos más. Aquí están los casos. Profe, ¿y cómo supo usted que esa persona no estaba, o cómo se puede descubrir eso? Yo leyendo el libro, yo leí el libro y vi, yo conocí el libro, yo conozco al autor personalmente, de antes, él me conoce a mí, o sea, fue un abuso de confianza porque él se robó mi texto conociéndome, no fue que él no me conocía a mí y encontró un texto, no, él sabía que era mío y lo hizo a propósito. Entonces, yo vi el libro publicado por él y yo, mira, este señor publicó, qué chévere, uno se alegra, vamos a leer. Empecé a leer y tuve un déjà vu, porque lo que leía yo ya lo había escuchado, yo ya lo había sentido, fue como, entonces fui a mi biblioteca, donde tengo mi libro y comparé, y ahí fue donde me di cuenta, leyendo, fue también algo de suerte que me di cuenta, porque ¿quién se va a dar cuenta? Eso fue suerte con la que conté, porque eso es algo que la gente no se da cuenta. A uno por ejemplo, a mí me pasó, yo no es por ser jactancioso, una universidad que se llama la Universidad IAN, la Universidad del Estado en Ecuador, me contrató para revisar como para editorial. Eso no se paga, eso es ad honorem, eso es si uno quiere hacer el favor. Ellos me contrataron así ad honorem para revisar un artículo, porque ellos vieron que yo sabía de esos temas y el artículo era sobre ese tema, entonces me lo enviaron. ¿Cómo le parece que parte de la corrección que yo tuve que hacer ahí era decirle a la persona que me citara? Y le mostré en dónde estaba lo que se me estaba robando a mí. Y le mostré la fuente. Entonces, ahí yo conté con suerte de no ser plagiado. Si eso lo revisa otro par, probablemente no vea eso y sería el segundo plagio. Pero yo no me hubiera dado cuenta porque fue en Ecuador y uno no está en capacidad de leer todo el tiempo todo. Pero me iban a hacer otro segundo plagio. Yo me di cuenta porque me contrataron de par ciego para leer y ahí les dije, miren que aquí el estudio de caso número 40 dice plagio en tesis doctoral de Jonathan Tibal Malagón. El ministro de Vivienda en Colombia está acusado de plagio en su tesis doctoral y es nuestro ministro de Vivienda. O sea, el problema del plagio es un tema que se está volviendo muy común. Muy común. No vayan a caer en eso. Es un delito en el Código Penal castigado con 90 meses de prisión y una multa de entre 300 y 500 salarios mínimos, si no estoy mal. Entonces, pues la invitación es a que ustedes conozcan esto. Las normas APA no es solamente aprender a citar, aprender a poner unas paréntesis, autor, año, no, es tener conciencia
de esto, tener conciencia de que hay unas personas que se dedican a producir conocimiento y que uno no puede avasallar ese proceso porque está violando los derechos morales, los derechos de autoría intelectual, los derechos patrimoniales de otras personas. Eso aplica para los trabajos también en clase. Hay universidades que son muy estrictas. En la Universidad Tecnológica pasa, si en un trabajo de clase el profesor descubre que un ensayo de clase es un plagio, o sea, que no está publicado, sino que es un trabajo de clase, no es publicado con código ISSN o ISSN, sino que es un trabajo de ensayo de clase, y el profesor lo pilla. El profesor está facultado, además ordenado, para que vaya a registro y matrícula, denuncie al estudiante, y el estudiante, después de 3 procesos, se le cierra en registro y matrícula el bloqueo para volverse a matricular. En la de Antioquia, en la Nacional, quien se ha descubierto en un plagio, en un trabajo de clase, ensayo, se le bloquea la matrícula hasta por 3 semestres o 3 años, si no estoy mal. O sea, prácticamente usted pierde el ingreso a la universidad, pierde su proceso académico. Le bloquean el ingreso a la universidad, por lo menos. Ustedes saben que la de Antioquia y la Nacional son por examen de admisión. No podría presentarse porque está acusado de plagio. Entonces, esto es un tema que tiene que ver con la honradez, con la honestidad y con la autenticidad. Uno tiene que ser honrado, honesto y auténtico. Si uno no es capaz de eso, entonces tiene que leer más, prepararse mejor y no dárselas de escritor. No dárselas de escritor, porque lo que me hizo este señor a mí fue eso. ¿Qué tiene que ver la frontera colombo-ecuatoriana y el tema de drogas en la frontera con un libro que se llama Sociedad, Delito y Sanción? Miren el título del libro, Sociedad, Delito y Sanción. O sea, eso es para que cualquier juez de la República se ría mucho y castigue a ese señor por delincuente. ¿Tienen ustedes preguntas, comentarios? Profe, ¿en dónde podemos encontrar su libro para leer? Bueno, yo tengo varios trabajos. Ese del plagio está ahí en el tablero. Yo subí les subí el link para que ustedes puedan conocer y ver el ejemplo. Y ahí ven un escaneado de ese artículo. Pero si usted quiere conocer el último libro que yo tengo, se lo va a mandar ya. Deme un momentico, se lo va a mandar por el link. Le voy a mandar un link, porque él está en Amazon y se vende en Amazon, pero yo tengo un link donde es gratuito. Uy, qué internacional. ¿Ustedes qué creen que su profesor qué? Si ven, yo les muestro. Profe, buenas tardes, qué pena. Es que yo ahorita cuando ingresé como que ya había llamado a lista, no sé si de pronto me puso la falta. ¿Cómo es su nombre? Clara Isabel Ramírez, profe. No se la puse, tranquila. Ah, listo, profe, gracias. Les voy a mostrar. Ya que me están pidiendo, eso muy chévere que ustedes vean el trabajo, porque vean cómo cito. Ahí ven cómo cito yo. Ahí ven cómo están las referencias bibliográficas, ahí ven todo. Sí les llegó, ahí llegó por el ¿cómo se dice? Por el chat, sí. Por el chat. Ahí les llegó uno que es el de la universidad y es gratuito, pero por chicaneales nomás. Les voy a mostrar el de Amazon que está en la venta. Es un Kindle, es un libro que se deja trabajar en una aplicación y vale subió $4.33. Él estaba en $3, subió. Ahí lo ven. Como les dijera yo quiero como decirles, ustedes también pueden escribir. Es que la investigación contable es para escribir. ¿Cuántas críticas no hay al programa legalista? ¿Cuántas reformulaciones no hay o críticas
que pueden ayudarnos a entender. Crítico no es algo malo. Hay una teoría que se llama la teoría crítica y es una forma de comprender desde la teoría muchos fenómenos. La teoría crítica nos podría ayudar a entender, por ejemplo, el tema de las tantas reformas tributarias que hay en Colombia. Sobre eso hay que escribir. Y si ustedes buscan en Google ya, venga, hagámoslo pues, convocatoria para artículos de contabilidad, sale. Ahí mismo le sale espera, ensayemos, vamos el ensayo. Están viendo mi Google, mi pantalla. Sí, profe. ¿No me escuchan? Sí, profe. Bueno, están cansados ya, yo sé que ya están cansados. Vea revista Contabilidad y Negocios, eso es de Ecuador, la puse. Eso es de Perú, la Universidad, la Pontificia. Ustedes pueden publicar también internacionalmente. Mire, aquí dice, convocatoria 2020, la revista Contabilidad y Negocios, fechas del 2 de diciembre al 31 de diciembre, dirigido público externo y comunidad de la universidad. Dice, la revista Contabilidad y Negocios del Departamento de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú lo invita a presentar artículos de contenido original e inédito en contabilidad, administración, economía. Dice, formato, los artículos pueden ser presentados en la revista en Word, formato letra Arial 11, vea que ya no es APA, ya no es Times 12, la extensión aproximada de fluctuar entre 15 y 20 páginas. O sea, no es algo que sea muy largo. Ustedes pueden tener textos de sus clases que los pueden reencauchar, subirle el nivel, mejorarle la redacción y la bibliografía y presentarlos a este tipo de convocatorias. O sea, los trabajos que ustedes hacen en clase son para eso, para mejorarlos y presentarlos. Miren que aquí está. Las pautas de cómo se hace el resumen, debe elaborarse, las citas y referencias deben ir acorde a las normas APA 2018, que ustedes ya vieron hoy. Vea, este artículo esta propuesta está buena. Todas las referencias, y usted manda, aquí está la convocatoria, a este correo, el texto. No importa que sea estudiante, no importa, usted dice estudiante, 9º semestre de Contraloría, usted pone ahí eso. Pues el que me plagiaron, el primero que me plagiaron, yo todavía era estudiante. Cuando lo publicaron todavía era estudiante. No es un requisito tener el título para publicar. Entonces ustedes ya pueden hacerlo. Ya saben las normas APA. Convocatorias similares, ¿verdad? Aquí dice, si ustedes buscan en Google, esto es de Perú, pero si ustedes buscan en Google, encuentran convocatorias para publicación de revistas, cómo quedan en la universidad, cómo quedan los profesores donde usted calladamente le pide asesoría a un profesor que sepa el tema. Profe, me va a ayudar, tengo un artículo para publicar, me va a ayudar. Y que usted de un momento a otro como estudiante, que eso fue lo que pasó a mí, le salga a los profesores con una publicación. Los deja boquiabiertos o boquicallados, yo no sé. Entonces, la invitación es a que ustedes escriban, porque yo sé que como contadores a ustedes les da duro eso. Duro, como que, uy, no, no es la parte mía, no me gusta escribir. Bueno, es momento de que se animen. El módulo en la unidad 2 desarrolla todo el tiempo cómo son las diferentes categorías que hay de informes escritos. Todos los informes escritos, sea investigación, o sea proyecto de intervención, o sea una propuesta de licitación, todos los informes escritos deben tener respeto por las normas editoriales, las normas gramaticales, pero también los derechos de autor y las normas de publicación editorial que respete los derechos de autoría intelectual. O sea, no puede ser que usted se gradúe como contador, ¿qué tal que Marisol mande un artículo por allá y se lo aprueben?
y que por allá dentro de 3 años se dé cuenta que un universitario de la Remington se lo plagió o un profesor. Eso daría mucha rabia además y daría para un pleito jurídico largo. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios, sugerencias. No, profe, todo está muy claro. Bueno, Muchas gracias. a respetar el citado, son diferentes, ya vieron que son complejos, pero con que usted se aprenda esto, que las citas textuales deben llevar comillas, que las citas de parafraseo no llevan comillas, y que sin embargo en ambas se pone en paréntesis apellido, año y página. Eso es citar. Eso es citar. ¿Citar qué es? Poner el apellido, el nombre y la página. Lo que no hizo ese viejo pendejo con mi trabajo. Que él tuvo que haber puesto ahí Vélez 2009 y Cálmese, la profe, página. cálmese. Pero es que yo sí estoy afectado y yo reconozco que yo psicológica o mentalmente estoy emocionalmente afectado por eso. Mis sentimientos han sido afectados por eso. Y fuera de eso me amenaza de muerte. Profe, ¿y al fin qué pasó con ese tema? Pues obviamente sabemos que está vivo, pero No, pues ese señor me denunció por calumnia. Me dijo que yo lo estaba calumniando, injuriando y me hizo ir por allá. Y cuando la fiscalía vio mi denuncia y yo le muestro, pero injuria de que sí vea la denuncia que usted tiene por violación a derechos de autor, la fiscal me dio razón. Me dijo, aquí no hay ninguna injuria, ninguna calumnia. Entonces, ese proceso apenas está, eso es largo, eso se puede demorar mucho. Pero lo importante es que yo no me quedé callado, yo denuncié. Ya en adelante que pase lo que tenga que pasar, así no le cobren a él porque sabemos que la justicia es así, pero el solo hecho de yo haber puesto a un abogado, ese abogado tiene más de 10 libros publicados, es un señor de más de 60 años, que ha sido profesor en diferentes universidades y se dio el gusto de plagiar en el último libro que sacó, o sea que ya lo ha hecho antes, se cree que por ser abogado puede hacer lo que quiera, se equivocó conmigo. Entonces, el tema también es de abuso de poder y abuso de confianza. Muchos profesores hacen eso. Ustedes miren ahí en la página, en plagiosos, hay una estudiante, Ana María Uribe, que estudió conmigo, también tiene ahí denuncia en plagiosos porque el profesor, que es el profesor William Ortiz, que me dio clase a mí, el profesor William Ortiz se robaba los trabajos de los estudiantes y los presentaba en convocatorias él como propios. Claro, entonces iba sumando artículos y cosas publicadas en un régimen laboral. Antes a los docentes nos pagaban más por cada artículo o libro publicado, nos subían un sueldo cada escalafón docente, cada 3 años. Va sumando el salario. Este señor se dedicó a eso, a robarse los trabajos de los estudiantes, a irlos publicando en congresos, en revistas y en libros, y una estudiante, Ana María Uribe, lo pilló y lo denunció. Entonces, imagínese usted ser profesor y hacerle eso. O sea, eso es en todos los ámbitos de la vida y en todos los espacios académicos y todas las direcciones. Abuso del estudiante que copia a diestra y siniestra todo lo que ve en textos para presentar sus trabajos y quedar bien con los profesores que a veces ni leen. Y el profesor que no sabe leer, no sabe escribir, es un petardo y se dedica a robársele los trabajos a los estudiantes. Eso yo lo he visto, lo he evidenciado, con nombres propios los digo. Entonces, no caigan en esa práctica. La única forma en que nosotros le vamos a dar nivel a la universidad, a nuestros egresados, que le vamos a dar en la sociedad, que en la sociedad nuestra universidad, nuestros estudiantes sean dignos de confianza. Usted es de la Remington, o sea, que sea digno de confianza. No lo contrario. Ah, es que allá hacen plagio. Ah, sí, es que allá se roban los... No. Nosotros somos los encargados de darle el nivel a nuestra universidad como estudiantes y como profesores. Entonces, púlanse cuando estén haciendo sus trabajos, háganlo a conciencia, hagan el ejercicio de escribir. Les da duro, lean, cojan léxico, hagan ejercicio de escritura creativa, escriban poesía. Háganse en un diario, querido diario, hoy, y hagan reportes energéticos. Hoy estuve muy triste,
hoy pasó esto y esto, eso lo va soltando en la escritura creativa, que no es necesariamente académica, pero que lo va soltando, cosa que cuando usted se siente en Word a escribir, le fluya. Entonces hagan ejercicios de escritura, hagan cartas de amor, expresen sus sentimientos de manera escrita. Ay, ay, ay. Sí, van a ver que es lo que yo les decía ahora, una cosa es leer, una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Y son las tres operaciones mentales que nosotros tenemos que desarrollar en esta estructura, que es lo que nos hace superiores en la escala zoológica. El cerebro es lo que nos hace en la escala zoológica racionalmente y razonablemente distintos por el cerebro, y el cerebro se entrena. ¿Cómo se entrena? Leyendo, hablando y escribiendo. Así se entrena el cerebro. Y ustedes están entrenando en un área específica del conocimiento que son las ciencias contables. Entonces se entrenan en esos tres ámbitos, hablando, leyendo, escribiendo. Preguntas, comentarios, 3 y 21. No hicimos break. No, profe, muchas gracias por todo lo que nos enseña, por motivarnos, porque sí, realmente lo que cuenta es uno aprender. Y cuando uno cree que engaña a los demás, realmente se está engañando es uno mismo. Entonces eso es muy valioso. Muchas gracias. Y anímense a buscar. Ustedes se pueden asociar. Marisol se asocia con Henry, no sé, o con quienes han tenido ya oportunidades de hacer trabajos, y a dos manos pueden presentar artículos en esas revistas. Y si ustedes me buscan a mí, profe, mira, tengo ese artículo, le va a pegar una revisadita, lo va a mandar para tal revista, yo con mucho gusto, porque para mí sería muy satisfactorio ver que usted, cuando esté ejerciendo su profesión en una empresa, que usted pueda poner en su hoja de vida publicaciones y que ponga ahí el link azulito y así como cita uno, toda la bibliografía suya ahí en su hoja de vida. Y que cualquier trabajo vaya entrando a esos links y vea, ay, mira, es que esta estudiante, es que mi trabajadora en esta empresa también escribe y también produce conocimiento, también está pensando. Entonces, los invito a eso, a que ustedes no se queden nada más con el título. El título es un taco de dinamita es un taco de pólvora para ponerle candela. Usted verá si ese título lo guarda, lo cuelga o le pone candela, mejor dicho, hace lo que quiera con él. Es usted. Ahí están las opciones. Usted es que está llamado a realizarse profesionalmente. Preguntas, comentarios o despedimientos. Profe, para dentro de 8 días, entonces, ¿en qué quedamos? Para dentro de 8 días nos vemos, es la última clase. Ustedes deben entregar el trabajo escrito final y el profesor entonces da clase. Me imagino que yo no sé cómo, yo tengo que ver la plataforma. ¿Cuál es el tema dentro de 8 días? A ver, ya saben, entonces lo prioritario es que se pongan a escribir el punto 1, el punto 2 y el punto 3 del trabajo final, o sea, pasar los árboles de problemas. No les queda sino escribir los antecedentes y la justificación. 3 párrafos de antecedentes, 3 párrafos o 4 de justificación y sale. Entonces, dentro de 8 días nos vemos, muchachos, muchachas, ya dentro de 8 días es la despedida. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Chao, Un profe, abrazo, chao, un compañeros. abrazo en la distancia. Hasta luego, profe. Chao. Feliz Día del Amor y la Feliz Amistad. día. Un abrazo, muchas gracias. Feliz día.